saludo en el nombre del Señor desde la misión San Roberto Belarmino, aquí en la ciudad de Miami. Quiero ya de entrada agradecer al Padre José Luis Menéndez, el párroco de la parroquia de Corpus Christi que cubre esta misión, por habernos facilitado este hermosísimo lugar para poder tener estos nuevos programas de Nuestra Fe en Vivo. Bien, vamos a entrar rápidamente con el invitado de este día. Es un diácono. No he tenido muchas oportunidades en estos años de tener a un diácono con nosotros en Nuestra Fe en Vivo, pero hoy el Señor nos permite tener al diácono Willy Dron. No se equivoquen, habla español porque es panameño. Él es diácono permanente y sirve en la parroquia Nuestra Señora Reina de la Paz, al norte de aquí, en la diócesis de West Palm Beach. El diácono Woody, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Nuestra Fe en Vivo. Pepe, a mí me da mucho gusto estar aquí contigo, compartiendo este momento tan bonito que el Señor nos regala, y espero que todos ustedes que nos están escuchando o están viendo por sus pantallas este programa, que también la estén pasando muy bonito y disfrutando de todos los bienes y las gracias que el Señor nos concede. Te quiero informar, diácono Woody, que también estamos en este momento en radio, porque este programa se transmite simultáneamente por Radio Católica Mundial, la estación de radio de EWTN, así que estamos llegando a muchísima gente que no nos ve por la pantalla, pero sí nos va a escuchar y va a estar con nosotros también a través de las ondas de radio. Así que a todos, un saludo en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Vamos a hablar de lo que es el diaconado, vamos a hablar de cómo este diácono que tenemos hoy presta sus servicios en la iglesia, pero ustedes saben que siempre empezamos hablando un poco de la persona, el mejor, quién es y después qué es lo que hace. Así que yo ya hice mención de algo, me adelanté un poquito, diácono. Eres nacido en Panamá, el bello país donde América permite que se unan los océanos. Exacto. Cuéntanos un poco de Woody antes de ser diácono y un poquito de tu caminar de fe. Bueno, como tú dices, Panamá es un lugar muy céntrico. De hecho, nosotros siempre lo hemos conocido, los panameños, como el puente del mundo y corazón del universo. Esa no me la conocía. Sí. Puente del mundo y corazón del universo. Mira, ese está bueno ese título. Sí, en un pueblo muy pequeño, en la ciudad de Panamá, en San Carlos, camino al valle, el Valle de Antón, en una choza, con techo de penca y piso de barro. Las paredes también eran de barro. El hecho de que hayan nacido en un lugar así se debe más que nada a que mi papá en ese tiempo estaba trabajando en una base militar en Río Hato, en la ciudad de Antón. Y bueno, ahí empezó mi vida, una vida al aire libre, donde andábamos sin zapatos, éramos muy humildes, pero nunca nos faltó el pan. Mi abuelo trabajaba mucho en la finca, no teníamos agua potable ni electricidad, pero nos alumbrábamos con un mechón, le decimos un mechón. Nos acostábamos muy temprano porque la noche se hacía rápido, como a las 6 de la tarde ya era casi de noche. Así es que para las 8 de la noche ya estábamos durmiendo todos y levantados siempre tempranito antes de que saliera el sol con el canto de los gallos. Teníamos que buscar nuestra propia agua en el pozo. Mi abuela planchaba con esas planchas de hierro que tenía que calentar en el fogón, porque cocinábamos con leña. Era interesante, muy bonito, nos bañábamos en el río. Así que crecí mi niñez fue muy, muy bonita y la disfruté bastante. Ya cuando nos mudamos a la ciudad... ¿Me permites quedarme un poquito? Porque me encanta esta imagen, casi la pude visualizar, lo que tú nos acabas de describir. Hoy día como que eso lo hemos olvidado. Hoy día vivimos en estas urbes con tanta tecnología que pensamos que ya nadie vive en una situación tan unido a la naturaleza como tú nos describes, ¿verdad? Tú has dicho algo bien lindo. No tenían agua potable, no tenían un grifo donde ir, como Exacto. Nosotros que vamos y abrimos, ya está el agua. No tenían electricidad, que hoy día la damos ya por sentado, de ir y darle y tenemos luz en todo. No, obviamente no había nada más, no había televisión, no había radio, nada de esto. No tenía nada de lo que hoy los niños tienen, Woody, la mayoría en muchos de nuestros países tienen. ¿Eras feliz con esa sencillez
Exacto, porque o sea, no teníamos juguetes, los juguetes los hacíamos nosotros mismos. Con los aguacates que se caían del árbol, cogíamos los palitos y le poníamos los palitos a los aguacates como si fueran patitas, y otros en la parte delgada del aguacate parecían unos cuernos, y esas eran las vaquitas o los caballos, y con eso jugábamos. Y en las noches era bonito acostarse en la hierba y mirar el cielo, que parece que pudiera tocar las estrellas con la mano, porque no había luz. Era una oscuridad, no había ese reflejo de las ciudades. Eran las estrellas. Entonces debes haber gozado viendo esa maravilla que es un cielo estrellado. Eso era lindísimo y ya no se puede ver. Uh-huh. Por lo menos aquí en la ciudad no se puede ver, porque todas las luces no permiten que esa naturaleza que es tan preciosa se pueda apreciar como nosotros la apreciamos en ese tiempo. Igual los ríos limpios, el agua clarita, nosotros tomábamos agua de esos ríos. Le quitamos la basurita de encima y la basurita natural, las ramitas y esta cosa. Y ahora muchos de esos ríos que yo frecuentaba en mi niñez ya están todos contaminados. Qué tristeza. Ya una tristeza terrible, porque los niños de ahora no pueden gozar de eso. Y solamente encuentran entretenimiento en esos aparatitos electrónicos y se pierden toda esa dicha de poder disfrutar de lo que Dios nos dio. Y supongo que también la comida era todo natural. Tenían ustedes sí, exactamente, todo. Pescábamos nosotros mismos en el río, cogíamos los camarones de noche, o sea, que los ostiones en la playa, el abuelo nos llevaba. Era lindo, era una cosa que ya casi no se vive ya, porque incluso y todos sanos. Exactamente, todos sanos. Todos sanos. Todos sanos. Uh-huh. Yo no recuerdo haber ido a un hospital cuando era niño, excepto cuando tenía que quitarme algún diente, una cosa así. Pero aparte de eso, éramos sanos, nos cortábamos, nos pullábamos y no hacíamos nada, no nos poníamos medicina ni nada, el cuerpo se sanaba solito, ¿verdad? Y era interesante porque hoy día el niño lo protegen, que no haga esto, que no comas esto, que no te ponga eso en la boca, que lávate la mano. Y nosotros en ese tiempo no nos preocupamos por eso. El cuerpo tiene sus propios anticuerpos naturales para lo que puede ser... Era una libertad de la que nosotros gozábamos, que yo hoy día veo que mis hijos, bueno, mi hijo sí, porque yo traté de darle esa misma experiencia, pero ya los nietos, ya yo veo como que ellos no van a poder disfrutar de algo así, a menos que uno los lleve para un lugar apartado y les enseñe estas cosas. De otra manera, el mundo se pierde todo esto que el Señor nos regaló. Es más, lo estamos contaminando, lo estamos dañando y no estamos permitiendo que nuestro futuro pueda disfrutar de esas cosas. Woody, te voy a hacer un comentario que alguna gente va a pensar que soy un retrógrado, pero me parece a mí de que ese tipo de vida, el que tú describes, era un tipo mucho más humano, mucho más libre, mucho más sencillo, mucho más en contacto con la naturaleza y supongo que mucho más en contacto con Dios. Creo que nosotros, esta sociedad que hemos creado, esa tecnología que hemos creado, que es buena, no voy a decir que no, pero como que nos ha alejado, ¿verdad?, de algo que era tan natural, lo que tú nos describes, y creo que nos ha complicado. Tú nos describes una vida muy sencilla, muy natural, donde todo estaba a la mano, donde todo era, Dios nos provee, el camarón nos provee, la comida, el agua. ¿No crees que ustedes eran más felices de lo que hoy día suponemos que es la felicidad de la tanta tecnología que nos tiene tan captivados? Definitivamente que sí, a pesar de carecer de recursos, yo diría hasta básicos, algunos de ellos, nos defendíamos, podríamos usar esa palabra, ¿no? Los cubanos yo creo que también tienen un término para eso, ¿no? ¿Cómo se llama? Inventar o crear, está uno obligado como a usar su mente, a pensar, ¿verdad? Y hacer de las cosas y valorar las cosas mucho más de lo que uno las valora ahora, porque ahora tú le regalas a un niño un juguete y al rato ya lo tira para un lado. Lo que Francisco, el Papa Francisco nos ha dicho, hoy estamos viviendo una sociedad del descarte, ¿no? De consumo. Y de consumo y de descarte, todo fuera. Esto ya no, fuera, lo tiro. Esto no, ahora viene un nuevo, compro el nuevo y tiro el viejo, aunque esté bueno. Y en ese tiempo no era así. Y yo me alegro de haber podido vivir una experiencia como esa, porque quizás algunos niños en la ciudad, donde el mundo era un poco diferente, no pudieron disfrutar de
de esa belleza, ¿verdad? Contemplar la naturaleza que el Señor nos ofrece y que muchas veces subestimamos y lo ponemos como en segundo plano porque hay otras cosas más importantes. La tecnología, todo avanza, todo cambia, hay que estar al día en todas estas cosas. Nos preocupamos por el mañana todo el tiempo. En ese tiempo no, era el hoy, lo que había para hoy, jugar hoy. ¿Sabes? En cierta forma, Woody, somos en una forma esclavos de la tecnología. Te voy por un solo ejemplo. Cuando tuvimos acá en esta ciudad hace años un huracán, que estuvimos unos días, muchas áreas sin luz, mi casa se paralizó. La casa, que es su casa, todo depende de la electricidad. El refrigerador, la electricidad, todo depende. Estando sin electricidad estábamos paralizados. O sea, dependíamos y dependemos tanto de la tecnología moderna que en cierta forma nos tiene capturados, nos tiene atrapados en esta manera. Ahora, volviendo a esta infancia, ¿tenían cerca alguna parroquia o cómo era su vida espiritual? Cuéntanos un poco de tu vida de fe en esos años allá en el campo. No teníamos parroquia, no teníamos transporte. Venía un sacerdote del pueblo de San Carlos, porque mi abuela donó un terreno e hicieron una capillita, pero era una capillita como de 8 por 8, 8 pies por 8 pies. Una capillita, en todo el sentido. Era una cosa tan pequeña que bueno, ya la tumbaron, pero yo creo que ahí si cabían 4 o 5 personas ya se llenaba. Pero era interesante porque el padre no solamente atendía esa, sino que tenía que atender a un sinnúmero de otras capillitas que, bueno, algunas eran más grandes, otras como esa, pero siempre estaba ocupado. En el tiempo ese yo no asistía a la iglesia, precisamente por eso, porque el padre no era también, digo, tampoco que era fijo que todos los domingos iba a ir a pasar por ahí, era de vez en cuando. Pero mi vida religiosa se la debo más que nada a mi mamá, porque mi mamá sí era una señora de oración. Siempre, ella no le faltaba el rosario diario, siempre pidiendo por nosotros. Y yo la veía y ella nos enseñaba, nos enseñó el Padre Nuestro, el Ave María, el acto de contrición, todas esas cosas. Ella sí hizo un esfuerzo bastante grande para que nosotros nos educáramos en la fe católica. Y ahí nació mi fe. Sin embargo, ya cuando fui creciendo nos mudamos a la ciudad y todas esas cosas cambiaron. Lastimosamente, mi vida también. ¿Bajan a dónde? ¿A Ciudad de Panamá? A la ciudad de Panamá, sí. A la capital. Ya no gozaba de esa libertad del campo, sino que había más tránsito, más personas. Empecé a ir a la escuela, conocer diferentes muchachos. No todos tenían esa misma, diría yo, esa libertad que yo gozaba. Ellos estaban más expuestos quizás a los ruidos de la ciudad, las discusiones entre personas. En sus hogares quizás había necesidad que no podían suplir y se les hacía más difícil. Entonces todas esas cosas uno las va asumiendo, se le va pegando, como decimos nosotros, ¿no? Como un cáncer, y uno va cambiando su forma de ser y aprendiendo nuevas cosas que muchas de ellas no eran beneficiosas, ¿sabes? Hacían daño, pero uno no se daba cuenta porque uno iba con la corriente. Bueno, y podríamos decir, valga el término, que la ciudad empezó a infectarte. Exactamente. Con esa vida ya completamente otro estilo totalmente, pero como que empezó a infectarte. Para mí sí. Ajá. Para mí sí, yo considero que fui infectado porque mi vida no cambió para bien, sino para mal. Mi comportamiento ya era diferente. Me sentía como atado, como encerrado, como que me faltaba esa libertad. Y entonces, claro, ¿cómo se comporta un preso cuando está encarcelado? ¿Verdad? Muchos de ellos se enojan, quieren abrir esas rejas, salir. Sintiéndose así, uno no se comporta como uno debe comportarse. Entonces busca la fuga en otras cosas. Y generalmente son cosas malas, ¿verdad? Y bueno, me fui desviando
del buen camino que tenía ya y fui cayendo en, ¿sabes? En pecado, y tras pecado, tras pecado y tras pecado. Y desde niño ya yo tenía esto, niño en la ciudad, no en el campo. De esa corta edad ya yo empezaba a coger cosas ajenas. Desde muy temprana edad empecé a beber. Y bueno, una cosa me condujo a la otra y llegué hasta el punto de que se puso tan feo que, bueno, yo hasta a veces dormía en la calle, tirado en el piso por el alcohol. Y luego eso se fue poniendo peor porque ya empecé a usar la marihuana y esas cosas. Antes de que estas cosas sucedieran así hasta ese grado, yo me tuve que ir para el ejército. Yo estuve en el ejército de los Estados Unidos durante la guerra de Vietnam. No fui a Vietnam, pero me mandaron otra vez para Panamá. Y allá con las amistades de antes, me involucré ya en cosas más serias. Me gustaba la pornografía. Bueno, es un camino triste y me da mucho dolor contarlo porque me da ganas como de llorar. Yo te agradezco mucho, Woody, que nos compartas algo tan íntimo tuyo, pero créeme, estás haciendo mucho bien a mucha gente, el poder escuchar de tu corazón cómo es que en una vida, ¿verdad?, un cambio puede afectarnos al punto de desviarnos de esa sencillez, esa pureza con la que tú vivías, ¿no? Pero eres una víctima de algo que hemos nosotros hecho tan mal, ¿no? Cambiar tantas cosas buenas que Dios nos ha proporcionado y en aras de un avance que, repito, yo no estoy en contra de los avances científicos, pero creo que hemos cambiado el orden de Dios en muchos sentidos, Woody, y eso nos afecta. Eso nos afecta. Sí, definitivamente. Y lástima también que hay muchos jóvenes que todavía están atrapados en ese mundo y hay que sacarlos de ahí. Sé que la tarea es difícil, pero todo cuanto podamos hacer por evitar que estos niños de hoy día caigan en una experiencia semejante, vale la pena. Vale la pena. Y a pesar de que yo había caído tan bajo, hoy día me doy cuenta de que quizás fue necesario que yo pasara o viviera esa experiencia, porque hoy día yo puedo identificarme con un preso porque yo estuve preso, puedo identificarme con un alcohólico porque yo fui alcohólico, puedo tener una conversación o aconsejar a un drogadicto porque yo también estuve en eso. Y así muchas cosas que quizás fueron muy desagradables para mí, hoy día me están sirviendo porque yo puedo identificarme con estas personas. Tú conoces muy bien la palabra de Dios, conoces muy bien una parábola que en este momento me brincó, la parábola del hijo pródigo, ¿no? Ese muchacho que teniendo todo va a un punto, vamos a poner donde quizá tú dices que estuviste, ¿no? En este lugar que la palabra lo pone tan duro, ¿no? Entre los cerdos, entre el pecado. Exacto, así mismo. Pero yo creo que esta parábola te refleja mucho, Woody. Tú volviste a la casa del Padre, nos vas a contar cómo viene tu encuentro con tu fe nuevamente. Y ya no lo puso Jesús, pero estoy seguro quizás que en esa parábola del hijo pródigo, ese hijo una vez que volvió a la casa, que recibió la túnica, las sandalias, el anillo, quizá él pudo aconsejar a muchos otros hijos que no hicieran lo que él hizo. Y es el caso tuyo, que ahora tú en tu posición dentro de la jerarquía de la iglesia, como eres un diácono, puedes a muchos ayudar gracias a esa experiencia, porque tú no les hablas de una teoría, les hablas de una experiencia. Exacto. Y cómo es que ahora tú has superado esa etapa y cómo puedes prevenir a otros que no caigan en esa infección, ¿verdad? Y cuéntanos entonces, ¿dónde viene esa vuelta del hijo pródigo a la casa del Padre? Bueno, así mismo como aquel hijo pródigo dijo,
Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Llegó un momento en mi vida de que yo recapacité. Recibí quizás una luz que me iluminó y me hizo dar cuenta de que yo estaba equivocado, porque en ese tiempo yo pensaba que yo era el rey del mundo. Para mí no había obstáculo, yo todo lo podía y lo que yo quería lo conseguía. Pero ese momento llegó, yo empecé a buscar esa respuesta, y yo recuerdo que yo trabajaba turnos, y en el turno de la medianoche, cuando salía en la mañana, me subía a una montaña bien alta que hay en el camino para mi casa, y yo pensaba que entre más alto yo estaba, el Señor me iba a escuchar mejor, y yo gritaba. Yo decía, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Y ahí me pasaba un buen rato gritando, y luego ya me regresaba a mi casa a dormir. Y eso lo hice regularmente y no pasaba nada, y yo seguía haciendo la misma cosa y regresaba al vicio, pero seguía insistiendo. Y después de una fiesta en mi casa para un 24 de octubre, cumpleaños de mi madre, después de una borrachera, desperté con una goma, le decimos goma. Sí, una resaca, tiene muchos términos en Latinoamérica. Exactamente, amanecí así con ese dolor de cabeza, y también, como nosotros le llamamos, una goma moral, arrepentido de algo desagradable que yo pude haber hecho, le insulté a alguna persona, me sentí muy mal. Y ese fue el último día que yo tomé. Fue el último día que yo usé cualquier clase de droga. Y de ese momento cambié. Yo sé que fueron las oraciones de mi mamá, que en paz descanse, que influyeron mucho en que el Señor me concediera esa gracia de salir de ese fango, de salir de ese lodo. Y unas palabras que yo recuerdo siempre es aquella que dicen en la Biblia, que levanta del fondo, ¿verdad?, y lo hace sentar entre los príncipes de su pueblo, de la basura, levanta de la basura al pobre y lo hace sentar con los príncipes de su pueblo. Y el día de mi ordenación yo sentí esas palabras que palpitaban en mi corazón, porque me vi rodeado de todos los sacerdotes y diáconos, todos vestidos de blanco, y yo me decía, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Yo no soy digno de estar aquí. Y mi papá le decía a un amigo que él nunca pensó que él iba a ver a su hijo fuera de una cárcel. Y eso me anima tanto a seguir luchando en contra de cualquier obstáculo, sin temor a nada, porque yo sé que Dios está conmigo y que siempre va a estar conmigo. Y haber aceptado esta responsabilidad del diaconado es haber aceptado el llamado de Dios, porque yo estoy seguro de que de mi infancia el Señor me ha llamado para este propósito. Recuerdo también cuando estaba muy niño, una anciana que vivía enfrente de nosotros le dijo a mi mamá que yo iba a ser sacerdote. Seguramente me vio como sacerdote, porque el diácono muchas veces, aquí especialmente en Miami, se visten como sacerdotes. Pero no fue así, no fui sacerdote, porque me casé con una mujer que también esto me ayudó mucho a encontrar a Dios y a ponerme firme en el Señor. Griselda, que Dios la bendiga, porque quizás ella no se ha dado cuenta del gran beneficio que ha hecho, por lo menos en mi persona, porque también fue parte de que yo cambiara mi vida. Griselda. Griselda, sí. Déjame le digo, Griselda, te nos estás viendo. Sí. Griselda, desde el fondo de mi corazón, y sé que en este momento miles de personas, te damos gracias.
Gracias por haber sido un instrumento en la vida de este gran hombre. Gracias porque él lo acaba de mencionar, pero yo te lo quiero decir. Gracias, Griselda, porque detrás de un gran hombre, que es este hombre que tengo aquí, este diácono, hay una gran mujer y esa eres tú. Woody, ¿sabes qué pasó en esa goma, en esa resaca, ese momento? Hubo una sanación inmensa de Dios para ti. Bueno, mira, Porque médicamente tú sabes que una persona que está atada, es una enfermedad, al alcohol, a la droga, etcétera, necesita un tratamiento, necesita un proceso para desintoxicarse, para que su organismo no tenga un colapso, porque depende tanto de los químicos y del alcohol. Yo no soy médico, pero he oído de esto. Y si tú mencionas que desde ese día, tú dejaste, ahí hubo un milagro, y un milagro, porque tú sabes que un milagro quiere decir algo que va contra las leyes naturales, ¿no? Entonces un médico te diría, bueno, usted quiere dejar de tomar, vamos a darle tal tratamiento, usted quiere dejar la droga, vamos a darle tal tratamiento para que se produzca esta desintoxicación, esta liberación. Exacto. Y si el Señor permitió que tú en ese día hayas podido salir de esa cárcel, Woody, tenemos que darle gracias a Dios porque eso yo lo llamo un milagro. Para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Si a Lázaro, que Todas apestaba, estas personas, todos ustedes que nos están viendo en su pantalla, si tienen un esposo que está involucrado en droga, en alcohol, si tienen algún hijo que está preso, que se equivocó, que cometió un pecado serio, grave, que también está metido en el alcohol, en la pornografía, en la prostitución, todas esas cosas. Igual que mi madre, sigan orando y no desmayen en su oración, porque el Señor las escucha, la está escuchando. ¿Por qué no se sanan todos en el mismo tiempo? No sé, pero yo sé que Dios escucha las oraciones porque escuchó la de mi mamá. Yo tuve una experiencia muy bonita. Voy a volver con esta experiencia, Woody. Tenemos que ir un momentito a unos breves mensajes. Y yo sé que todo el mundo quiere continuar escuchando, pero qué regalo nos ha dado Dios de poder tener a este hombre que nos ha abierto algo tan íntimo como fue toda esta vida que ya conocemos. Woody, el diácono Woody y un servidor, volvemos con ustedes enseguida. Quédeseme ahí. Yo sé que ustedes, igual que yo, nos hemos quedado, ¿verdad? Queremos conocer más de este hombre de Dios que hoy nos regala el Señor aquí en Nuestra Fe en Vivo. Woody, voy a ir un poco, tengo yo una frase, moviéndome la máquina del tiempo para atrás y para adelante. Quiero ir un poquito hacia atrás. Tú nos has hablado de ese momento cuando Dios te libera. Mi pregunta es, ¿a esa etapa de tu vida tú eras todavía soltero o ya habías formado un hogar? Cuéntanos ese momento, cómo es que ocurre, en qué circunstancias estás en ese momento. Bueno, ya estaba casado. De hecho, antes de la pausa te comentaba que yo había tenido una experiencia a los 27 años. Yo oí una voz clarita que me dijo que yo iba a morir a los 47 años. En ese momento yo todavía andaba en ese mundo de fiestas y no me preocupé. Pero cuando empecé a acercarme a esa edad, a los 47 años, empecé a preguntarme de qué manera iba a morir. Si era un accidente de carro, si iba a ser una enfermedad terminal o cómo sería. Y llegó el día de mi cumpleaños y estaba bastante intranquilo, porque ese pensamiento siempre estuvo en mi mente, ¿no? De cómo iba a morir yo a esa edad. Y llegó la noche y no había pasado nada, y seguía pensando, tiene que ser que se va a caer un avión del cielo y me va a aplastar, porque yo me siento bien y estoy, no estoy enfermo ni nada. Y llegó las 12. Yo todavía no podía dormir
y bueno, finalmente pude acostarme y descansar y por la mañana digo, bueno, no pasó nada. Pero entonces me vino otra voz que me decía, pero tú vas a tener 47 años por los próximos 365 días. Bueno, pasó ese día y al tercer día ya yo había aplicado para el diaconado, que fue un proceso bastante extenso y difícil, porque había que escoger entre 30 y tantos candidatos y escogieron solamente a 8 y yo hasta el momento yo no sabía. Pero al tercer día, lo mismo que tuvo Jesús en la tumba, ¿verdad? Me llegó la carta de la arquidiócesis que había sido aceptado para el diaconado. Y en ese momento me di cuenta de que la muerte no era una muerte física, sino una muerte al hombre viejo. Mi vida iba a cambiar de ese momento en adelante. Ajá. Era una nueva vida en Cristo. Yo iba a servir a Cristo. ¿Verdad? Y me gusta contarlo porque es como Dios se manifiesta de una manera que uno a veces no la nota, pero ya Él está trabajando en uno. Y Él siempre ha estado ahí como puliendo, como quitando la escoria, lo sucio, ¿verdad? Para entonces presentar a un hombre nuevo a una sociedad que necesita ser también librada de todo ese... Ajá. De ese sucio. Mi esposa... Déjame a esta pregunta yo. ¿Dónde conoces a Griselda? ¿Cómo conoces a Griselda? Bueno, a Griselda la conocí en una fiesta, yo estaba borracho, ¿verdad? Y un amigo mío me la presentó, me gustó, y ella no me quería, ella misma me lo decía, yo no te quiero, yo me acuerdo que yo le decía pero yo te voy a enseñar a querer. ¿Verdad? Y bueno, y la enamoré, tuvimos 6 meses de novio y nos casamos. Ahora ya tenemos 44 años de casado. 44. 44 Llevan años para de casado. Las bodas de oro. Fue una mujer muy, muy fuerte porque la vida al principio, los primeros años de matrimonio, yo me portaba muy mal, bueno, porque todavía estaba enredada en los vicios. Pero ella supo soportarme y nunca se dio por vencida. Ella luchó y luchó, igual que mi madre. Las dos lucharon juntas en sus oraciones, en los consejos, buscando de que yo hiciera otras cosas y me apartara de esa vida que yo llevaba. Y bueno, finalmente las dos, porque mi mamá todavía estaba viva cuando yo me ordené, así es que las dos pudieron vivir esa experiencia. Tú sabes muy bien la historia de un doctor, un tremendo santo en la iglesia, San Agustín, ¿no? Santa Mónica, la madre de San Agustín. Agustín también perdido, metido totalmente en el mundo. Y la oración de esa madre, Mónica, nos trajo a la iglesia este tremendo hombre, San Agustín. O sea que la oración de una madre, de una esposa. Tú sabes bien, además tú conoces perfectamente bien la Biblia, que te voy a decir a ti, diácono. Pero tú sabes lo que dice San Pedro en el capítulo 3, que dice, mujeres, habla a las mujeres, que su conducta sea ejemplar, para que aún los que no crean, conozcan. O sea, que el testimonio de una mujer tiene un poder de conversión, tiene un poder de evangelización para esos maridos que están alejados, y este es el caso también de Griselda. Ahora, déjame volver un poquito, porque creo que hay un punto que nos interesa a todo el mundo. Tú hablas ya del diaconado, pero tú tuviste ¿cómo es tu vuelta a la iglesia? ¿En dónde es que tú vuelves a tu fe? A vivir esta fe previa, obviamente, a aplicar para el diaconado, porque ese ya quiere decir que ya estás siendo un católico activo. Pero ¿cómo tú te reenganchas en la vida de la iglesia, Gudy? Por mi esposa. ¿Por tu esposa? Sí, por mi esposa. A ver, cuéntanos. Ella ya estaba participando en el movimiento carismático, porque la iglesia para mí, muchas veces, me da pena decirlo, pero tengo que admitirlo, de que era aburrida. Yo era de las personas que llegaba a la iglesia y yo iba a la misa en la parte de afuera, porque era donde yo podía fumar y escuchar. Y muchos hombres hacíamos eso. Nos quedábamos en la parte de afuera y ya decíamos que habíamos ido a misa, esperando a nuestra mamá o a nuestras esposas. Pero fue por Griselda que yo empecé a interesarme más en la iglesia, precisamente porque encontré una iglesia como más alegre, más viva, algo a lo que yo estaba acostumbrado, precisamente por
por esto, el compartir, el estar rodeado de gente con un mismo sentir y esa misma alegría. Y empecé a asistir a una iglesia pequeña en un lugar muy apartado de la ciudad, pero muy bonito porque estaba el padre David Cosca, que está en Panamá ahora mismo y él visita Miami muchas veces, no sé si lo conoce. No, no tengo el gusto. Pero él llevaba una comunidad muy bonita, muy alegre, la música me encantaba y ahí fue conociendo más al Señor y me empecé a interesarme, quería leer, aprender y fui conociendo algunas historias de algunos santos y me encantaba las experiencias de cada uno de ellos porque eran diferentes, pero todas apuntaban a una misma dirección, Jesús, el Hijo de Dios, ¿verdad?, que murió por mí. Y que no importa que no importa qué grande sea tu pecado, Él puede sanarte, te puede liberar y te puede dar una nueva vida. Mira, Woody, ¿a quién tenemos aquí? Sí. Mira a quién tenemos aquí, esta bellísima cruz que tenemos, ¿no? Donde, como dice la palabra, en esa cruz Él clavó tus culpas, mis culpas, las culpas de todos. Él ahí pagó por el más mal ser humano que jamás haya existido. Jesús en esa cruz nos redimió, nos pagó, nos liberó de nuestra culpa y nos ofrece esta libertad que ahora tú nos compartes, que tú recibiste. Sí, porque ¿qué sería de mí si no hubiera sido por Él? ¿Qué sería de mí? Esa vida que yo llevaba solamente me iba a conducir a la muerte. Y nunca hubiera podido llegar a conocer la libertad. Y a la muerte eterna, Woody, que es lo más trágico. Lo más trágico, porque la muerte física es el fin de esta vida, pero ahí entramos a la vida eterna, que ya lo he dicho en otras muchas ocasiones, solamente hay dos caminos, o estar con Dios, o estar sin Dios, y estar eternamente alejado de Dios, que es el infierno. Así que nos lleva a la muerte eterna. Esa es otra experiencia que el Señor me dio a conocer, que me hizo experimentar el infierno. Y al igual que Santa Catalina de Siena, me di cuenta de que no era el fuego, sino era la ausencia. La ausencia de Dios. De Dios. Eso es una cosa, fue una experiencia dolorosa porque yo estaba entre dormido y despierto y sentí que primero se me fue la vista y quedé en total oscuridad y empecé a tener miedo. Luego quedé totalmente sordo, no escuchaba nada y el miedo fue aumentando. Luego sentí que no tenía tacto, había perdido el tacto también. El sabor no tenía, me mojaba la lengua y no sentía nada. Y fui perdiendo totalmente todos los sentidos. Y quedé solamente como en la nada, pero podía pensar y podía recordar. Y de repente perdí esa capacidad también de poder recordar y de pensar. Wow. Y solo sentí que era yo, pero más nada. Un vacío total. Totalmente vacío. Y me entró un miedo que yo rompí a llorar. Y yo decía que yo no le deseaba eso a nadie. Y me di cuenta de que esa experiencia yo tenía que compartirla con mis hermanos, porque muchas personas, incluso algunos católicos, no creen en el infierno. El infierno existe, hermano. El infierno existe. ¿Ya? No deseo que ninguno de ustedes tenga que pasar por una experiencia como esa, porque es dolorosa. Y no se la deseo a nadie. Ni a la persona más mala que existe en este mundo le deseo yo esa experiencia. Y lo más trágico, Woody, es que cada uno de nosotros en nuestra libertad, que ese es otro regalo que Dios nos dio al momento de crearnos, nos entregó ese privilegio de la libertad. Cada uno de nosotros estamos escogiendo en nuestra propia vida estar con Dios, esa puerta que Jesús nos abrió, o renunciar a esa gloria que Dios nos ha abierto, y como tú sentiste estar en ese absoluto y total ausencia, presencia de Dios, que es peor que el mayor grande de los fuegos que jamás se nos hayan pintado los artistas en esos cuadros del infierno. Esto, lo que tú tuviste es como dicen, la punta del iceberg de lo que puede ser para la eternidad, sin fin. Esa palabra a mí me eriza cada vez que yo pienso eternidad, es decir, sin fin, estar en esa ausencia, en esa agonía total. Hermanos,
A nadie se lo deseamos, Woody. A nadie. Ni Jesús lo quiere. Claramente dice Pablo, Dios quiere que todos los hombres se salven. Él no quiere a nadie en el infierno. Porque Satanás se lo sabe ganó. lo terrible que es. Woody, no me queda mucho tiempo y estoy fascinado y te agradezco tanto que estés sincerándote, abriéndonos una vida, que esto no se hace allá afuera, ¿verdad? Tú lo estás haciendo y te lo agradezco mucho, Woody. Pero yo quisiera ahora ir un poquito, ya tienes esta conversión, haces tu encuentro con el Señor gracias a Griselda y a este movimiento que tanto la iglesia le debe, Renovación Carismática, y empiezas ya a vivir una vida de fe. Viene ese momento de esta liberación que Dios te concede, y entonces viene esta aplicación al diaconado, eres aceptado. ¿Qué pasa de ahí en adelante? El Woody que ya la iglesia le dice, te quiero sirviendo. Bueno, yo te dije anteriormente que yo me podía identificar con los borrachos porque yo fui borracho, con los presos porque yo fui preso y también de igual manera con los pobres porque yo fui pobre. Y siempre tuve una especial consideración con aquella persona que no tiene, que le falta, que necesita. Cuando llegué a ejercer ya mi ministerio, de hecho ya yo estaba visitando las cárceles, todos los martes iba a las cárceles. También me hice miembro de la Sociedad de San Vicente de Paúl, del cual fui presidente de una de las conferencias en San Isidro. Y siempre estuve trabajando con los pobres, tratando de ayudarlos, haciendo actividades para levantar fondos, que es una cosa bastante difícil a veces, depende de la parroquia donde tú estés. Y entonces fue surgiendo en mí ese deseo de poder ampliar esa ayuda. Y fue donde conocí al padre Teófilo, acababa de llegar un viaje a España y nos contó sobre la inquietud de la oración por los sacerdotes. Eso es antes de que hubiera explotado esta bomba de los problemas de los sacerdotes. Y entonces aceptamos, fuimos consagrados en Panamá, luego regresé. Y como ya estaban cuidando niños, yo quería hacer lo mismo aquí, pero aquí por los problemas legales se hacía un poco difícil. Así que optamos por incluir a la madre. Entonces empezamos formando esta organización que se llama Ciudadela Jesús y María, USA. Se formó con pocos miembros y que todavía somos pocos miembros, pero ya el trabajo ha ido creciendo, nuestras responsabilidades también. Y aunque empezamos con muy poco dinero, ya el Señor ha ido supliendo cada vez más y más. Y entonces fue como surgió aquella necesidad de hacer un evento grande. Este evento nosotros lo denominamos como Ámame, que significa ama a tu hermano, porque amando a tu hermano me amas a mí. Por eso dividimos la palabra ámame en ama-me. Por eso. Entonces, el primer año donde tú estuviste, fuiste invitado de nosotros, gracias a Dios, te diste cuenta que había muy pocas personas, eran como unas 300 que participaron. Ese año cobramos, pero una familia que estuvo ahí, que le gustó mucho el evento, se comprometió a pagar todo el evento con tal de que se hiciera gratis, para que nadie se perdiera esta oportunidad. Y desde ese momento, todos los eventos Ámame son gratis y se van a seguir haciendo gratis. Ya estamos teniendo una concurrencia entre los 1.800 a 1.900 personas, participantes, sí. Y este año esperamos un poco más. Vienen personas de muchos otros lugares, de diferentes estados, viene una comitiva grande de Panamá, vienen de Costa Rica, han venido de Venezuela, California, Canadá. O sea que Ámame se está llegando a conocer ya internacionalmente. Este año tenemos la gracia de poder contar con sacerdotes muy buenos, claro, el padre Teófilo, el monseñor Willy Peña de Puerto Rico, el padre Raúl de Panamá, el padre también Repollet, que viene de Nueva Jersey, y el fray Abreu, de aquí de Miami. Vamos en un momento, permíteme antes de que hagamos una invitación a todos ustedes, solamente para que la gente entonces se ubica bien. Este evento, Ámame, su objetivo es poder recaudar fondos para la obra La Ciudadela. La obra de La Ciudadela es una obra para llegar en muchísimas formas. Una de ellas llegar a gente necesitada, ¿verdad?
Sí, O sea, la obra se nutre, por llamarlo de alguna forma, en cierta forma, del evento que se va a realizar y a la cual todos ustedes van a poder participar si quieren. Vamos a darles datos enseguida. ¿Es correcto esto? O sea, Ámame tiene, este es uno de sus objetivos. Sí, como nosotros como fraternidad tenemos 3 objetivos. El primero, la oración de por vida por la santidad de todos los sacerdotes. Segundo, la evangelización y también las obras de misericordia. El evento cumple con 2 de ellas, la evangelización y recaudar los fondos para nuestras obras de misericordia. Nosotros durante el programa hacemos un llamado, mostramos una película donde las personas pueden ver algunas de las obras que nosotros hacemos. Y motivados por esto y por el mismo hecho de poder participar en un evento como este, se animan a hacer un compromiso anual Para apoyar. la ciudad. ¿Sabe usted cuáles son las obras de misericordia? No se las voy, aquí no vamos a dar ahora una clase de obras. Vaya usted a Mateo 25 y lea el juicio final. Exacto. Y lea el juicio final. Y oiga usted de en labios de Jesús, ¿a quién, cuando hacemos algo por los pequeños, a quién lo hacemos? Aquí no vamos a... Lea Mateo 25. Exacto. Y ahí va a entender la proyección de la ciudadela. Exactamente. Y el dinero ese no solamente es para la obra de misericordia, sino que también provee los fondos para pagar el evento del próximo año, cosa que nosotros podamos continuar realizando estos eventos gratis. Sin Este costo que alguno. vamos a tener ya próximo fin de semana es el 13º. Es el 13º. 13º, esa es la palabra correcta, 13º. 13º evento. Háblanos, Ámame. ¿dónde va a realizarse este evento? ¿Que va a ser, qué días son? Es el 6 y el 7 de junio, Es un sábado y un domingo. sábado y domingo. Próximo fin de semana, fíjense, 6 y 7, ahora, el próximo fin de semana. Exactamente. ¿En dónde se va a realizar? Es en el Florida Atlantic University de la ciudad de Boca Ratón. En la ciudad de Boca Ratón, aquí en la Florida, puede coger el avión y venir para acá. En la ciudad de Boca Ratón, en Florida, y es en una universidad, en un auditorio de la universidad. Muy, muy cómodo. ¿La universidad se llama? El Florida Atlantic University. Florida Atlantic University. ¿Quieres tú mostrar el flyer cómo no. para que con la cámara lo podamos? Aquí tienen ustedes, Ámame, ahí está. Está enfrente. Y ahora le damos la vuelta al flyer. Y Están los ahora usted sacerdotes puede ver que ahí participantes. están fotografías de los participantes. Está este gran hombre que conocemos mucho, el padre Teófilo, que nos ha bendecido tanto aquí en EWTN. Willy, el monseñor Willy Peña, ni qué decirlo. Bueno, ahí hay una gran cantidad de personajes. Sí, no solamente eso, sino que también ofrecemos música de algunos artistas internacionales que también están participando en este evento. También hay facilidades de hotel, todo está aquí incluido. Cualquier información pueden llamar al 954-914-5777. A ver, vamos a darlo otra vez despacito, aunque lo vamos a tener en pantalla, pero para que las personas que en este momento por radio nos están escuchando, 954, ese es el área de esta Código sección. de área. El área, 954. Y después el teléfono, 914 914-5777. 5777. Muy fácil. ¿Y a dónde te pueden escribir o dónde pueden tener más información del evento? Pueden ¿Hay alguna visitar página? La página web en www.amameusa.org o .com también. Ahora, la página donde la gente puede ver esto que hemos mostrado con más detalle, los conferencistas, detalles de hotel, todo Exacto. eso que lo pueden encontrar en la página amameusa.org. ORG. Ahora, déjame volver porque esto va a motivar mucho a la gente. Háblanos un poquito más de la obra de la Ciudadela. Bueno, nosotros nos reunimos una vez al mes con una misa en la iglesia que auspicia este evento, que es Nuestra Señora Reina de la Paz, y que dirige nuestro querido Padre Manuel. El primer domingo del mes también tenemos una reunión que hacemos en la casa de algunos de los miembros. Ahí compartimos la palabra, discutimos algunas de las cosas que hemos hecho hasta el momento y los planes que tenemos para el futuro. Además de eso, organizamos lo que se llama la sopa del pobre. La sopa del pobre es una idea que surgió desde el principio que yo empecé mi diaconado
en San Isidro, donde yo hacía, bueno, en ese tiempo lo hacía otra persona, pero ahora la hago yo, una sopa de pollo, de gallina, que ofrecemos con pan y agua. Y al final un pedacito de cake. Se cobra 10, 15 dólares por el plato, pero no es por el producto que se recibe, sino por el mostrar generosidad para una causa que es la de ayudar a las personas más necesitadas. Entonces, esta idea nosotros la hemos exportado a otras parroquias. Nosotros hacemos la primera sopa para enseñarles cómo se hace, nosotros ponemos todo y entonces la próxima vez ellos ya saben qué tienen que hacer. Y el beneficio es para mantener esta obra de la exactamente. El concepto se trata más bien de expandir las obras de misericordia, porque entonces cada parroquia ya cuenta con un fondo que ellos mismos pueden atender a sus pobres. Entonces no es que si una parroquia adopta esto es para fuera, sino es para sus propias obras de misericordia. Exactamente. Qué bien. Nosotros ponemos todo, la primera sopa del pobre de esa parroquia. Entonces, todo lo que se hace, todo lo que se vende, todo es para ellos, para que ellos tengan un fondo para ayudar a sus pobres. Diácono, tengo una pregunta. Hay mucha gente que nos ve, por ejemplo, qué sé yo, en Colombia, en Venezuela, en Honduras, en tantos lugares. Si ellos tienen interés de iniciar un programa como este, de la sopa del pobre, pueden contactarte en la dirección que dimos y ustedes pueden brindarles ideas o ayuda, cómo iniciar algo que va a ser un beneficio para su propia parroquia, para las obras de misericordia. Sí, cómo no. Y de hecho, cualquier pregunta que tengan sobre los encuentros, Ámame también, cómo organizarse, cuáles son los pasos a seguir para que estos eventos se puedan dar a cabo, no solamente aquí, sino en otros lugares. Y también pueden invitarnos a nosotros como grupo a ayudarlos en su lugar, en su comunidad. Si tenemos que trasladarnos para allá, también podemos hacerlo para darles una mano para que también esta obra de Ámame se pueda realizar en otros países también, en otros lugares. Bueno, hay por ahí un refrán que dice que estás abriendo una olla de grillos. Me refiero en el buen sentido de la palabra. Sí. Estoy seguro que hay mucha gente que dice, me interesa mucho esto. Me interesa mucho poderlo traer a mi parroquia o poder traer a mi ciudad. Entonces, voy a volver a repetir, ya para un contacto más directo contigo, gente que quiera hacerte una pregunta, si ustedes pueden ir y apoyarlos, ¿a dónde es que te pueden contactar a ti, Diácono Willy? A ese número que dimos anteriormente. Diácono Willy, ¿no? 954-914-5777. Otra vez, 954 914 5777. 5777. Diácono, no tengo palabras suficientes para agradecerte este regalo que nos han hecho, que nos ha hecho Griselda, que nos has hecho tú, tu madre desde el cielo, de podernos haber traído esta historia. Te confieso, yo estoy tocado y creo que Dios ha permitido que a través de tu testimonio, que yo sé que ha sido a veces difícil para ti compartirlo porque te vuelve a traer memorias allá, pero que nos has hecho mucho bien. Y yo estoy seguro de que este programa que se va a repetir toda esta semana, invite usted a gente a verlo. Invite usted y le animo yo sé que esa sería tu meta, invite gente que estén atrapadas en el alcohol o en la droga o en la pornografía, en cualquiera de estas, para que escuche el poder de Dios, que a este hombre que hoy día aquí nos ha brindado su corazón y nos ha abierto su vida, cómo fue liberado. Así que yo no te doy más que muchísimas gracias, realmente, Diácono Woody, y nos vamos a ver este fin de semana. Yo voy a estar presente con ellos también en este evento Ámame. Así que ya en otro futuro regresaremos para contar qué tal la gente respondió de estar con nosotros este fin de semana. Bueno, Pepe, yo personalmente quiero agradecerte esta oportunidad. Pido disculpas a todos ustedes por esa muestra. Entonces, yo me emociono mucho cuando son las cosas de Dios, porque Dios es grande y yo siento el amor que Él me tiene por todas las cosas que yo he experimentado. Y compartirlas así, como dice Pepe, es a veces un poco difícil, porque hay muestras de la emoción que uno siente en su corazón. Y quisiera ser más fuerte, pero... Has hecho lo que tenías que hacer. Gracias, Pepe. Si Dios nos concede una semana más de vida, aquí estaremos el próximo lunes, Dios mediante. Hasta entonces.